Bueno, hemos estado en este tiempo hablando acerca de los dones, lo que conocemos como dones ministeriales. Recuerden que tenemos tanto los dones del Espíritu, así lo describen los textos de la Brija de Shah, los dones del Espíritu y los dones de Mashiach. Como que se hace una diferencia, ¿no? En que una cosa es la una y la otra es la otra. Al final todo es algo que viene del Eterno, son capacidades que se desarrollan. Yo diría que son asignaciones que se nos dan, pero la distorsión pues, de lo que hay en el sistema religioso ha hecho que la gente pues tome los dones como otra cosa, ¿no? Como puestos, como posiciones eclesiásticas, como posiciones de poder, como premios inclusive, ¿no? Y eso es bien complicado porque al darse esos conceptos que están muy alejados de la escritura, también hay abusos, hay manipulación y hay un montón de cosas que lamentablemente no son de bendición. Pero bueno, así es el sistema religioso, pero nosotros estamos buscando entender las funciones que tenemos, cómo deben de funcionar estos ministerios, esos dones. ¿Será que yo tengo un llamado a funcionar en alguno de ellos? ¿Qué tan importante tiene que ser? ¿Cómo tengo que proceder? Porque de repente sí, como veníamos la mayoría de los que estamos acá en esos sistemas, pues ya como que eso nos envolvía y era algo así como una expectativa de que si me van a reconocer o que si me ungen como tal o cual. Y, y se vuelve así como una posición, como un ascenso, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces ya ahora yo tengo eh, oficina y tengo escritorio grande y tengo ciertos privilegios. Y bueno, la realidad es que sí es una bendición servir al Eterno, no podemos negarlo. Siempre es una bendición y un honor hacer su voluntad, pero es un honor en todos los campos, no solamente en lo que hacemos dentro de las congregaciones, sino también lo que hacemos fuera. Porque, a ver, en un sistema normal, en un sistema normal, ¿cuántas veces ustedes podrían, por ejemplo, a mí, verme enseñándole a ustedes, así en tiempo real? ¿Cuánto creen cuántas veces a la semana yo estoy aquí dándoles una enseñanza normalmente? ¿Quién podría decirme? Diario. Ok, casi que a diario, ¿no? Normalmente estamos lunes, a ver, lunes, miércoles, sábado, ¿no? Es lo que normalmente hacemos estas reuniones, básicamente. Claro, una cuenta de Homer vamos a estar todos los días, pero en promedio son 3 días a la semana, digámoslo así. Y en promedio es 1 hora y media cada sesión, entonces estamos hablando de que son 3 horas, 4 horas y media, digamos que 5 horas a la semana que ustedes me ven enseñando acá en una reunión. Entonces, yo sé que es importante, pero eso es lo que se ve. Pero eso no es el ministerio, no es todo lo que se hace. ¿Me voy a entender? Y así sucede en los sistemas, ¿no? Tú ves al pastor dirigiendo un servicio y lo hace 2 horas, digamos, 6 horas a la semana. Eh, y eso es lo que se ve. Pero ese momento no define el ministerio. No sé si me voy a entender con eso. Por favor, me lo dicen porque quiero quedar bien claro en esto. Porque el ministerio es más allá de estas cosas, es un trabajo que se hace detrás, ¿no? Hace muchos años, cuando yo aprendía un poco sobre temas del ministerio, nos enseñaba que para dar un mensaje con esencia, ¿no? Que, que, que quede algo, tiene que ser 30 minutos. 30 minutos, si en 30 minutos no dices lo que tienes que decir, pues ya no dijiste nada, lo demás es como adorno, como relleno. Pero para esos 30 minutos tienes que invertir 5 horas, por lo menos 5 a 8 horas de estudio, de meditación, de indagación, de poner las ideas en orden.
Y sí, eso es lo que toma en tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos hecho unos videos cortos, sobre todo mi esposa en estos días, y el video dura minuto y 30, ¿no? Pero el estructurar lo que se va a enseñar, producirlo, bueno, eso toma unas 3, 4 horas por lo menos, ¿no? Pues así es todo lo que se hace en la vida, ¿verdad? La mamá hace algo por los hijos y la gente dice, bueno, eso es ser mamá, pero ser mamá es más que darle la cena, por ejemplo. Es hacer un montón de otras cosas. Entonces, así nosotros tenemos que entender la importancia que lo que hagamos, aquí estoy lleno de matzá, que lo que hagamos pueda entenderse como un estilo de vida. A eso es lo que me quiero referir. El pastor no es pastor porque predica, sino porque su vida tiene un mensaje, su vida pastorea. Igual el profeta, que lo vimos la semana pasada, espero que les haya quedado bien claro. El profeta no es que abre la boca y da profecía, el profeta es profeta por su mensaje de vida, su vida es una profecía. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema también que es uno de los más distorsionados, tal vez diría yo, que es el apóstol. Dentro del sistema de la iglesia como la conocemos, ha venido un proceso de restauración entre comillas, de funciones. Cuando la iglesia empezó, o la Keilah o la asamblea, que es el mismo término, tratamos de a veces de no usar iglesia, decimos Keilah, ¿verdad? Porque es lo que se usa en el movimiento Raíces Hebreas. Pero es el mismo concepto, Keilah e iglesia significa lo mismo, lo único que cambia es el idioma. Obviamente, cuando pensamos en iglesia ya tenemos una idea, ¿no? Porque pensamos en un edificio, una organización, una estructura, un sistema religioso. Pero la iglesia, la asamblea, la Keilah o la eclesía o la Calá, es la congregación, la asamblea de los hijos del Eterno que tienen un pacto, que tienen un convenio. Cuando la asamblea mesiánica, es decir, la que era de los nazaritas, seguidores de Yeshua, etcétera, empezaron este movimiento, el tema de las funciones no se veía como se ve hoy. Todo el mundo sabía cuál era su nivel de responsabilidad y no estaban pensando, es que yo no hago esto porque yo no soy el pastor, o yo no hago aquello porque yo no soy el líder sino que todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. Porque así es como funciona un pueblo. Un pueblo funciona haciendo cada uno lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque ese es mi arbut, esa es mi responsabilidad mutua. Eso es lo que yo hago porque me toca y si no lo hago, no funciona. A ver, si usted puede verse este dedo, ¿no? Y usted dice, bueno, si me faltara ese dedito, pues no me falta mucha cosa. Pero si el día que usted, por alguna situación y que el Eterno no lo quiera, aleino, leino, queda usted con una discapacidad y se da cuenta la importancia que era ese dedo para usted. Así de importantes son todos los miembros del cuerpo, todos, absolutamente todos. Y por eso tenemos que estar atentos a nuestra función, a nuestro llamado, a nuestro propósito y a nuestro diseño. Obviamente, sin caer en la distorsión de lo que esto ha significado para la gente. No. Entonces, tenemos que estar claros en esos detalles, ¿verdad? Vamos a cuidar los micrófonos ahí para que no se nos metan los ruidos, ¿ok? Para que quede bien grabado. Entonces, amados, tenemos que entender nuestra función y dentro de esto ha habido una restauración porque cuando Roma toma control, lo primero que hace, una de las cosas que hace Roma es decirle, bueno, ya, a ver, ya aquí nadie es pastor, ni profeta, ni maestro, no, ahora nosotros somos los que vamos a tener una élite religiosa, nosotros vamos a poner el control de quién hace los rituales, quién dice qué, quién hace qué. Ustedes solamente tienen que ir a la misa y recibir lo que se les va a dar. Por eso, al inicio, recuerden que hace muchos años, de hecho, probablemente sus abuelos le cuentan, o ustedes se dieron cuenta, que las misas eran en latín. O sea, no, la gente no entendía nada, pero estaban ahí porque era lo que había que hacer.
Y bueno, con el tiempo se perdieron los ministerios, todo el diseño de lo que era la Keilah, la asamblea originalmente se perdió, pero ha habido un proceso de recuperación, ¿verdad? A través de siglos. Se recuperaron los diseños de los maestros, se recuperaron los diseños de las funciones pastorales, obviamente todo eso con la reforma protestante. Estamos hablando de que ellos fueron los que recuperaron eso. Luego, tal vez a principios del siglo, a mediados del siglo pasado, empezaron a surgir los ministerios evangelísticos muy fuertes. Luego vinieron unos movimientos de profetas que se levantaron. Y lo último que se dio hasta el año, así muy fuerte, diría yo, hasta que se marcó diferencia, en el 2011, fueron los ministerios apostólicos. Y bueno, a partir de ahí empezó una era. Y luego ya viene este movimiento de raíces hebreas que explotó realmente durante la pandemia. Pero ya esto no era algo que no existía. Estamos hablando que raíces hebreas puede haber existido hace 40 años o más. Que no era lo que es hoy, no era la idea de raíces hebreas ser una organización religiosa más, porque eso es lo que se ha convertido y por eso va a terminar diluyéndose. Porque Raíces Hebreas inició como una forma de educar a los cristianos evangélicos en las fiestas, en lo que significaban los nombres hebreos, etc. Eso era el movimiento de Raíces Hebreas. Hoy se hizo un movimiento religioso más. Por eso estamos viendo todo el caos que se mueve ahí. Y bueno, hoy estamos acá en un momento en lo que llamamos los días del Mashiach, previos a su venida, esperando que haya una manifestación de su reino y de madurez espiritual en todos nosotros. Por eso es importante lo que dice Efesios capítulo 4. Les voy a pedir que busquen Efesios capítulo 4. Y si alguien lo tiene a mano, por favor, nos ayuda a leerlo. A partir del verso, bueno, el verso 1 al verso 14, por favor. Yo lo tengo, Roy. Adelante, por favor. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Excelente. Muchas gracias. Bueno, básicamente aquí nos está diciendo esa descripción de cuáles son los ministerios y para qué existen, es lo que Pablo está planteando. Ahora, para tener un poco de conocimiento,
ahí menciona los 5 ministerios. Primero dice apóstoles. ¿Alguien sabe cómo se llaman los apóstoles? Bueno, vamos a ver esto para el final. ¿Alguien sabe cómo se dicen a los profetas en hebreo? ¿Cuál es el nombre del profeta? ¿Cómo se llama el término profeta en hebreo? ¿Cómo se menciona? Naví. 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 Muy bien. Naví para el varón, Neviá para la mujer, ¿verdad? ¿Alguien que sabe cómo se dicen pastor o pastores? Roim. Roín, correcto. Esos serían los pastores. ¿Y sabe alguien cómo se dice maestros? More. More o morín, correcto. Y, bueno, evangelistas, se lo dejo de tarea, pero realmente no lo encontramos en hebreo, pero podríamos hacer una equivalencia. Pero apóstoles sí. Y los apóstoles los encontramos en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El término apóstol ahorita lo vamos a ver. Pero aquí lo que nos está diciendo es que todos fuimos llamados a tener una función. ¿Y para qué fueron puestos los ministerios? Dice, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Es decir, ¿para qué yo soy perfecto? Pues para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuánta gente, pregúntese esto, cuánta gente hoy sirve en el ministerio que no han llegado a la perfección? Es interesante, ¿no? Ahora, perfección no es un concepto humano, ¿verdad? De la escritura. Perfecto no quiere decir que yo no tenga errores, sino que el perfecto, yo se los he dicho a ustedes, es un valor espiritual que significa justo. El justo es el que conecta lo celestial con lo terrenal, el justo es el que vive conforme a la voluntad del Padre. Entonces, a ver, si un profeta o un apóstol o un pastor, un maestro, un evangelista no va a favor de la Torá, sino que la contradice, pues imagínate la formación que le están dando a los que supuestamente ellos perfeccionan. Eso es bien interesante pensarlo, ¿no? Entonces, tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Hasta que todos lleguemos, ese es el propósito, que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la misma fidelidad. Hoy eso ni siquiera ocurre en las raíces hebreas. Todo el mundo anda peleado porque unos dicen que la cuenta del Homer está al día, que ayer era Bicurín, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hay perfeccionamiento. ¿Por qué no hay perfeccionamiento? Porque no hay trabajo ministerial en la gente. La mayoría de ustedes, de personas que ustedes oyen enseñando cosas en YouTube, no son personas que estudian la escritura. Son personas que repiten los errores de otras personas que han cometido errores. Alguien cometió un error de interpretación, de estudio, y enseñó un concepto y se lo dejó así, y la gente lo abraza y lo sigue repitiendo y repitiendo, y creen que porque aquel tiene 100,000 seguidores en YouTube, esto es el que está en lo correcto. O porque aquel sale en la televisión cristiana X, entonces ese es el que tiene realmente conocimiento. Y eso no es así. A veces eso es más marketing que realmente conocimiento espiritual. Pero bueno, eso es lo que tenemos que nosotros discernir. Y también, entonces, si no hay unidad de la fe, no hay conocimiento del Hijo de Elohim. La pregunta es: ¿a quién estamos conociendo? No estamos llegando a un varón perfecto porque no tenemos un referente de quién es el Hijo de Elohim. Y por lo tanto, no podemos llegar a esa medida, a la medida de Mashiach. ¿Cuál es el problema de eso? Que ya seguiremos siendo niños fluctuantes. Un día decimos una cosa, otro día decimos otra. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que somos llevados por vientos de doctrina. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cualquier cosa que aparezca, entonces se lleva a la gente como en un vendaval, que son estrategias de hombres que engañan, que tienen estrategias y artimañas del error para que la gente no crezca. O sea, al final esos son instrumentos de Hasatán. No estoy diciendo que ellos crean que son instrumentos de Hasatán, pero la falta de moverse correctamente está provocando eso. Entonces nosotros tenemos que cambiar en nuestra postura, tenemos que aprender a tener más cuidado en cómo estamos trabajando
para que de verdad seamos aquellos que el Eterno necesita usar en este tiempo de una forma correcta, de una forma adecuada, de una forma en que Él pueda glorificarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el diseño del enviado? Esa es la palabra traducida de apóstol al español, el enviado. Y vamos a hablar de los fundamentos lingüísticos, históricos, prácticos del ministerio apostólico. Y vamos a hacer un análisis de ese diseño desde la raíz de la función vigente que tiene que tener este diseño, este llamado. Y primero que todo vamos a entender cómo es el fundamento lingüístico, ¿ok? La raíz hebrea del enviado. Si nosotros vemos ahí en el centro, dice Sheliach, así es como se dice apóstol en hebreo, Sheliach, que significa enviado, como dice acá, emisario, representante. Ese es el sustantivo, ¿ok? Viene, todas las palabras hebreas tienen una raíz, obviamente, de un verbo, y este verbo viene de la palabra shalach, que significa enviar o despachar. Entonces hay un principio clave en este pensamiento. El enviado, el sheliach o el sheliach, es como el que lo envió. Vean qué interesante. Es como el que lo envió. Entonces, si tú dices, a mí me envió Yeshua a ser apóstol, bueno, tú tienes que ser como Yeshua. Porque tú vas en representación de él. ¿Ok? Y lo que tú vas a hablar, lo vas a hablar como si fueras él. Lo que tú haces es como si él lo estuviera haciendo. Es un digno, fidedigno representante de aquel que lo envió. ¿Ok? Entonces hay un principio rabínico en esto que se llama Shaliach Sheladan Kemotó. ¿Ok? Eso es lo que significa el enviado representa a aquel que lo ha enviado. Eso es lo que significa esto. Entonces el emisario, ¿qué es lo que va a tener en su vida? Pues va a aportar con la autoridad, va a aportar con intención y va a aportar el carácter de aquel que lo envía. Es decir, yo no vengo aquí a hacer lo que yo quiera. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién dijo eso, mis amados? Mashiach. Así es. Él dijo eso porque Mashiach es un enviado, es un apóstol. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, por eso él, cuando estaba ahí, él era la digna, fidedigna representación de su Padre que lo había enviado. Eso es lo que quiere decir el concepto de Sheliach o apóstol. Entonces, aquí hay algo interesante porque el Sheliach o el apóstol está usando dones muy particulares que tiene, está usando dones que son únicos. De hecho, Yeshua nos dice algo a nosotros. Yo, así como yo fui enviado, yo los envío a ustedes. Pero también dice, y ustedes en mi nombre, mayores cosas harán. Porque él está diciendo, ustedes van a tener sus dones, sus capacidades particulares. Ustedes van a hacer lo que yo les digo. Pero van a hacer cosas también de acuerdo a sus diseños y sus capacidades. Entonces, el Sheliach tiene la postura de estar totalmente sometido. Él nunca va a alterar el propósito del que lo envió. Pero entiende también que tiene sus dones únicos, dones muy particulares. Entonces, es como si hubiera una tensión divina ahí, ¿verdad? Yo soy completamente yo, pero estoy completamente rendido hacia él. ¿Ok? Eso es interesante. No sé si me voy a entender. O sea, estoy rendido al Eterno, pero soy yo en mi función que él ha asignado para mi vida. Entonces, eso es como la madurez que tiene que tener el apóstol. Una madurez de entender que no hago las cosas por mi cuenta, aunque tengo autoridad para hacer lo que yo quisiera, pero estoy rendido totalmente al Eterno. ¿Ok? Por otro lado, bueno, ahí estaba hablando de esa tensión. El Sheliach no es alguien que actúa como un robot, ¿verdad? Actúa, realmente tiene sus dones, tiene sus capacidades, tiene su diseño, pero también
es una persona que no altera bajo ninguna circunstancia el propósito ni el viaje del que lo envió. ¿Ok? Eso habla de mi sometimiento y de mi rendición al Eterno. Por otro lado, hay algo muy interesante en el nombre Sheliach, aquí en el nombre hebreo, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué letra es esta para que vayamos repasando el hebreo? Sin o Shin. La Shin, muy bien. Esta, Lamed. ok, esta pequeñita, Yud. O Jet. la Yud, y esta, La Tad. no, esa es la Het. Se La parecen Het. mucho, Okay. Ajá. pero recuerda que la Tab tiene un palito aquí como un piecito, ¿no? Al final, ¿ok? Bueno, así es como describe Sheliach, ¿ok? La gematría del Sheliach es 348. Vean interesante. 348. Pero ese 348, cuando yo le sumo las 10 facultades del alma que están rendidas al Creador, obviamente me va a sumar 358. Y la palabra Mashiach, que se escribe muy similar, porque tiene la misma raíz, la palabra Mashiach suma 358. Entonces, cuando el enviado opera con toda su alma rendida, se manifiesta el diseño del Mesías. Por eso es que Yeshua es el Shaliach perfecto del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Póngame atención, por favor. Si yo realmente estoy totalmente rendido al Eterno en todas mis facultades, Mashiach se revela en mi vida. Ese Mashiach en mí, el Cristo en mí, como dice Pablo, la esperanza de gloria, se va a manifestar. A ver, si yo supongo que alguien debería tener una pregunta con esto que acabo de decir. Vamos a ver si alguien está poniéndole atención, porque hay algo que no dije que alguien debería estarse preguntando qué es. Adelante, Arnold. Yo, Vicky, Vicky, adelante. yo tengo duda, ¿cuáles son las 10 dimensiones? No son 5. Excelente. Me alegro mucho que hayas preguntado eso, porque eso es lo que quería que preguntaran. Las 10 dimensiones son las que estamos trabajando en la cuenta del Homer. ¿Cuáles son? Las sefirot del árbol de la vida. La Jogma, la Binah, el Gesed, la Geburah, Tiferet, el Hod, Netzach, el Yesod y el Malhut. Las 10 sefirot. ¿Ok? Ahora se las envío ahí en un texto para que los que todavía no se las saben de memoria las tengan claras. Entonces, cuando yo trabajo esas facultades o esas emanaciones y están rendidas al Eterno, el Mashiach se revela en mi vida. Por eso es que un apóstol es enviado. ¿Por qué? Porque se parece a él, es como él. Por eso esa es la tensión histórica, ¿no? Entre los 12 apóstoles y Pablo, ¿no? Que siempre había una tensión teológica con eso. A ver, ¿por qué dicen algunos que Pablo no era un apóstol? ¿Alguien sabe eso? Eso lo dicen algunos grupos cristianos. Porque no estuvo directamente como Mashiach, recibiendo la instrucción como los otros apóstoles. Exactamente, correcto. Pero esa es la tensión que ha existido, ¿verdad? Sin embargo, por eso Pablo en su defensa, él tiene como que llegar a defenderse. Y él dice, no, pero es que yo lo he visto a él. He visto al Cristo, ¿verdad? Yo lo vi. Bueno, él lo menciona, obviamente, con respecto a la experiencia personal que él tiene en su viaje, en su camino, donde es confrontado por Mashiach, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Que si una persona tiene esta función, es porque ha trabajado realmente estas dimensiones en su vida y tiene la plena responsabilidad de que cuando habla es un digno representante del maestro.
Cuando él opera, es un digno representante del maestro. Y por eso es muy importante que a partir de usted ahora le ponga atención a todas las sefirot que vamos a trabajar. ¿Cuál fue la sefirot de la cual comentamos este día? A ver, ¿quién estuvo ahí? Jod en Gesed. Así es, Hod en Gesed, que es la humildad en el amor, ¿ok? Y ahí le estuvimos añadiendo algo que es la expansión de la Bemá, que quiere decir el estar sorprendido, ¿verdad? Por la grandeza del Eterno, la reverencia, el temor. Entonces, ¿qué es Hod? Yo soy humilde en el amor y yo no estoy diciendo, bueno, yo te amo porque me caes bien, por ejemplo. No, yo te amo porque es el diseño del Eterno. Así como Yeshua, él no estaba preguntándose, a ver, ¿y aquel cuánto dinero tiene para ver si le doy una palabrita de bendición? Y a ver, ¿y este qué estatus social tiene como para yo ir a comer a su casa? Ustedes nunca ven a Yeshua haciendo eso. Usted lo ven yendo a la casa del rico, porque fue donde los ricos, fue donde los publicanos, fue donde los cobradores de impuestos, fue a la casa del sumo sacerdote, Caifás, fue a sentarse en un pozo para hablar con una samaritana. Entonces, él no tenía ese problema que tienen hoy en día los ministros. De hecho, eso lo hablábamos en Shabbat cuando nos quedamos aquí los hermanos conversando, porque para nosotros el Shabbat termina como a las 9, 10 de la noche, ¿no? Y hablábamos de eso, que hay ministros que de fuera del altar, fuera de lo que llamamos altar religiosamente, o fuera de un púlpito, no saben ser personas. ¿Por qué? Porque les han enseñado que lo que hacen ahí, eso es ser pastor, o eso es ser apóstol, o eso es ser profeta. Pero se bajan de ahí y no saben hablar con la gente, no saben abrazar, no saben saludar, no saben relacionarse. Y eso es algo que lamentablemente ocurre a muchas personas. Entonces, y no estoy generalizando, estoy diciendo que es realmente algo que ocurre con mucha gente. Entonces, por eso dice Hebreos 3:1, considerad al apóstol, y obviamente ya entendiendo la palabra Sheliach, dice considerar al apóstol Sheliach y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Yeshua, a Mashiach. ¿Ok? Entonces, es importante entender que esa es la función, una de las funciones de nuestro Mashiach, que fue un enviado por nosotros. Ahora, yo les pregunto hoy en día, hoy, ¿cuál es la función que tiene Yeshua? ¿Cuál es el oficio que ejerce hoy en día? Intercesor. Abogado, Intercesor, ¿qué más dijeron? es nuestro abogado ante el Padre. Ok, abogado, ¿qué más? Está sentado a la diestra del Padre, entonces él reina. Bueno, aquí lo estamos leyendo. ¿Qué dice Hebreos 3:1? Léalo ahí en su pantalla. Considerad al apóstol Sheliach y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace hoy Yeshua? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Así es, por eso es que es abogado o intercesor, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque él está en los cielos presentándose en el propiciatorio celestial, en el tabernáculo celestial. Ahora, es importante que ustedes entiendan esto. Él es sacerdote en el orden de quién? De Melquisedec. De Melquisedec. Un sacerdocio eterno. Pero él no es sacerdote en el orden de Aarón. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de eso? Que mientras él esté en los cielos, él es sacerdote y tiene jurídicamente el derecho de ser sacerdote ahí. Pero en el momento que él está en la tierra, él no tiene derecho a ser sacerdote acá. Por eso es que Yeshua fue al templo, ofreció sacrificios, tenía que hacer ritual de purificación, igual que cualquier judío. Y él nunca fue en contra del templo ni en contra de los sacerdotes. Y cuando él venga a esta tierra y haya templo, él no va a venir a ser el sacerdote del templo. Porque en el sacerdocio del templo tiene que estar
los descendientes de Aarón, porque el pacto de los descendientes de Aarón es eterno. Así lo dice la Escritura. ¿Ok? Pero no es Yeshua el que va a venir a ejercer eso. Él va a venir como el rey. Y el rey tiene una posición, aún dentro del templo. Él es el único que tenía una silla para sentarse, ni siquiera dentro del lugar santo y santísimo, no, sino afuera en el patio. Era el único que tenía ese privilegio, estar ahí sentado. Pero eso como príncipe, como rey, perdón. Ahora, cuando venga la eternidad, ya ahí las cosas van a cambiar. Porque ahora toda la tierra va a ser un tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora sí la presencia del Padre, como dice Apocalipsis en el último capítulo, va a estar en medio de nosotros y no va a haber tabernáculo en la tierra porque toda la tierra va a ser un tabernáculo. ¿Y por qué? Porque ahora sí, el problema de la muerte se va a acabar, la contaminación de la muerte ya no va a existir en la tierra y entonces toda la tierra se va a convertir como si fuera el jardín del Edén. Pero bueno, eso es importante entenderlo porque cuando nos habla de funciones en la Escritura, nosotros tenemos que ubicarnos en la posición, en el espacio, en el tiempo, en la legalidad escritural, que eso es lo que la gente no entiende a veces. Por eso la gente está peleándose hoy en día. No, es que como el Pesach se celebra con la luna llena y para mí la luna llena salió el jueves, entonces yo no lo hago el miércoles. Y hay gente que lo hizo el jueves y no lo hizo el miércoles. Y hay gente que lo hizo el viernes a la noche y no lo hizo el miércoles. Y hay gente que lo hizo hace un mes. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden agarrar la Biblia, leerla y ellos decir cómo son las cosas porque agarran un teléfono y aquí dice, bueno, la luna nueva está al día. Eso no es la forma en que se puede hacer eso, porque aquí no estamos hablando de que la autoridad la tiene la luna. La autoridad la tiene el templo y la tiene el Sanedrín. Hoy no tenemos templo y no hay Sanedrín, pero el Sanedrín, previendo lo que hoy está sucediendo, dejó establecidos los tiempos. Y por eso hoy los judíos siguen esos tiempos, porque es lo que legalmente está establecido. Cuando venga el nuevo templo y haya un nuevo Sanedrín en función, y si ellos cambian las reglas, pues ellos las cambiarán y nos tendrán que avisar. Pero nosotros no podemos llegar a interrumpir eso. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad jurídicamente establecida por el Eterno para decidir cómo se hacen las cosas y que marquen los tiempos cuando nadie lo puede hacer. Recuerden que en ese tiempo nadie sabía cuándo iba a salir la luna nueva. Hoy tenemos la medición para hacerlo, etc. Por eso es que ellos establecían con los testigos los tiempos de la luna nueva, cuándo había luna llena, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender todo ese trasfondo para nosotros caminar ordenadamente y no en el caos que se está convirtiendo el movimiento. Entonces, amados, en la transición de esta palabra hacia el griego, obviamente encontramos la palabra apóstolos, que la vamos a encontrar no solamente en el Nuevo Testamento, la vamos a encontrar en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta fue la traducción griega de la Biblia hebrea. Cuando hablamos de Biblia hebrea, estamos hablando de los profetas, los escritos y de la Torá, la Tanaj. Esa Biblia hebrea fue traducida al griego en una ocasión y ahí nació lo que se llama la Septuaginta, la versión de los 70. En esa versión de los 70, cuando se usa la palabra Sheliach, se cambió por la palabra apóstol. Esa fue la traducción que se utilizó. En el mundo griego, el apóstol era una persona exploradora, era alguien que iba a las expediciones navales, eran los embajadores, representantes del emperador. Por ende, ellos tenían la representación legal. Entonces, obviamente, esa fue la palabra que calzó ahí. ¿Cuál es el significado bíblico? Dice ahí de apostelo, enviar, con propósito, enviado, delegado, autorizado, embajador. En el mundo judío, obviamente en el hebreo, equivale directamente al concepto inquebrantable del Sheliach. Entonces, no estamos hablando de un simple mensajero, porque hay otras palabras que nos hablan en hebreo, por ejemplo, o en griego,
de alguien que es enviado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cuando Johanán está escribiendo Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en tal lugar. Ese ángel no precisamente es un ser espiritual. Ese ángel es un mensajero, una persona que tiene una función en esa congregación de ser un mensajero. Entonces, ese término es muy parecido a lo que era el apóstol, pero era muy diferente. ¿Por qué? Porque el mensajero o el ángel era el que llevaba las cartas, el correo. Y es alguien que era considerado o alguien comisionado con autoridad representativa directa. Pero el apóstol estaba en un nivel superior. ¿Por qué? Porque el que llevaba la carta y la leía o la entregaba, la correspondencia, sabían los demás que él estaba haciendo la función de ser el intercomunicador. Pero cuando hablaba un apóstol, era como si hablara el rey. Era como si hablara el emperador. Entonces, dentro del sistema de la Keilah o de la iglesia, un apóstol cuando hablaba, no podía hablar cualquier cosa. Tenía que entender que él hablaba y era como si estuviera hablando el mismo Mashiach. Por eso es que cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, o las cartas de Juan, o la de Santiago, o las de Pedro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en interpretar cuándo es un comentario del escritor nada más, o cuándo hay una directriz apostólica dentro de esa carta, porque son cosas muy diferentes. Entonces, es como que yo, por ejemplo, me reúna con los hermanos de México y estamos hablando de un montón de contexto para nosotros llegar a una conclusión. Si yo traigo a alguien que no es de México a esa reunión y estamos hablando de comida, ¿no? Por ejemplo, para celebrar una actividad, una fiesta. Probablemente el que viene de otro país, de Colombia, de Paraguay, de Estados Unidos, no va a conocer tanto el lenguaje que se está usando. Entonces nosotros tenemos que entender que esas epístolas o cartas que fueron enviadas, no todo lo que dicen van a ser una doctrina para nosotros, ni tampoco pueden ser ley para nosotros. Es como lo que estamos estudiando del Pirkei Avot. Pirkei Avot es similar a lo que hace Pablo, está haciendo comentarios, sugerencias, recomendaciones de cómo crecer en la vida espiritual. Pero nunca esos comentarios pueden estar por encima de la Torá. Tienen que estar siempre sometidos a la Torá. Entonces, es importante que tengamos esa luz para nosotros estudiar la Escritura y que no nos perdamos y que entendamos el contexto cultural, legal, representativo de lo que Pablo, por ejemplo, escribe, o lo que Pedro o lo que Juan está escribiendo, porque el único libro de los escritos nazarenos que tiene una autoridad legal del Padre, del Eterno, en ese lenguaje representativo directo, es el libro de Apocalipsis. Porque ninguno de los demás libros habla como dice Apocalipsis. Claramente Juan o Johanán, cuando escribe, está diciendo una frase como la siguiente: y escribe al ángel. ¿Quién le está diciendo escribe al ángel? El Eterno. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que está dando la autoría de ese libro? El Padre. Así es. Pues no es Johanán. Johanán simplemente fue el que comunicó las palabras del Eterno. Podríamos decir que ese libro está al nivel de un libro de los profetas, un libro como los de la Torá casi. ¿Por qué? Porque es el Eterno diciéndole a Juan que escriba, ¿verdad? No es el mismo lenguaje que se utiliza en los demás libros. Por ejemplo, usted ve el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas no fue un testigo de las cosas que hizo Yeshua. Él recopiló lo que le dijeron que hizo Yeshua. Si tú vas al libro de los Hechos, él está escribiendo a un tal Teófilo.
y le dice, en el primer tratado que te envié, bueno, yo traté de recopilar las cosas que ahí me contaron que sucedieron, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos entendimiento que muchos de los que hablaron o transmitieron eso a Lucas fueron testigos fieles de lo que Yeshua hizo. Pero no puedo tomar a Lucas como un representante directo de alguien que está escribiendo de parte del Eterno lo que se escribió. Entonces hay que tener esa visión clara, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando leamos un evangelio o leamos una carta de un apóstol, tengamos el filtro de la Torá siempre en nuestra vida. Porque si hay algo que está contra lo que dice la Torá, tenemos que entrar en la sospecha, porque pues hay algo que se llama la coma juanina, por ejemplo, donde se manipularon textos. Hay cosas que la Iglesia Católica empezó a manipular. Hay libros que no quiso incluir. Y hay una razón para eso. Y son libros que tienen un valor muy importante para mí. Y bueno, no solamente para mí. Por ejemplo, la Iglesia etíope, ella conserva todos esos libros y los tiene dentro de su canon. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas, a diferencia de la Biblia hebrea, que es la Tanaj, que no se manipuló en ese nivel, entonces nosotros tenemos que siempre ir a la Torá para entender que eso es lo que tiene que ser referente para nuestra vida siempre. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Roy, ha sido muy claro para mí. Muy bien, gracias. Entonces, aquí entendemos el concepto de que en todo esto, mis amados, es Dios, el Eterno, nuestro Padre Celestial, el que está haciendo el comisionamiento, el que está haciendo el envío, ¿ok? El envío del quien es asignado para representarlo. Por ejemplo, cuando en Éxodo 3, capítulo 10, vamos a buscar 5 versículos, 6 versículos. Y los que me dicen yo se los voy asignando de una vez. Me Yo, dicen, Roe. ok, Yo, Roy. Éxodo 3:10, primero. Segundo, Isaías 6:8. ¿Alguien Yo, más? Roy. Juan 20:21. Juan 20:21. Yo, Roy. Juan 13:16. ¿Quién más? ¿Quién más digo yo? Me faltan 2. ¿Sí me escuchó, Roe? ¿Yo el primero o...? Sí, el primero. Ah, ok. Me faltan 2 más de asignar. Yo, Yo, Roy. Roy. Ok, la primera, Lucas 6:13. La segunda, Apocalipsis 21:14. Roy, entonces, ¿cuál voy a leer yo? Isaías 6:8. ¿Isaías? 6:8. Correcto. Ok, vamos con Éxodo 3:10. Dice así: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Dónde aparece ahí la palabra Shaliach? En donde dice, te enviaré Ahí a está. Faraón. Entonces, podemos entender que Moshe fue un apóstol, un enviado, un Shaliach. ¿Listo? Isaías 6:8. Después oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde está la palabra Shaliach? Que dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y en envíame. Entonces, ahí está haciéndose una función apostólica en lo que Isaías le responde al Eterno. ¿Ok? Entonces, el reino funciona por envío, nunca por iniciativa humana. De hecho, hay una película muy graciosa, bueno, no es tan graciosa, pero es curiosa, que se llama El Apóstol, que es un tipo que anda manipulando en las iglesias del sur de Estados Unidos, que son muy religiosas,
y él, como lo van persiguiendo la policía por todo lo que él hace, él decide declararse apóstol, porque como él lo persiguen como a los apóstoles, según él, ¿verdad? Entonces él va a un río, se bautiza él mismo y sale del río diciendo, ahora yo soy el apóstol. Bueno, usted nunca va a ser un apóstol por iniciativa humana. Es porque es una asignación del reino, ¿ok? El reino funciona por envío. Ahora, Yeshua, obviamente, ya sabemos que es el Shaliach supremo, el enviado supremo. ¿Qué dice Juan 20:21? Dice, Shalom Aleichem. Yeshua repitió, así como el Padre me envió, yo mismo los estoy enviando a ustedes. Ahí aparece 2 veces la palabra, ¿cierto? ¿Dónde? Cierto, donde dice, el Padre me envió y los estoy enviando. Muy bien, excelente. Juan 3:16. Amén, yo por acá. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces, ¿a dónde aparece ahí la palabra? En el Hijo unigénito, Perdón, yo te di un pasaje incorrecto. Busca el 13:16. Yo te di 3:16. 13:16. Correcto. Un momentico por acá. Pero sí aparece en Juan 3:16, cuando dice, él envió a su hijo. 13:16. Sí, ¿qué dice Amén, ahora 13:16? sí. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que él que le envió. Entonces ahí está hablando igual de la palabra enviado, envió, como una Envió. representación. ¿Ok? Entonces Yeshua en estos 2 pasajes nos muestra que él modela perfectamente al Padre, que es su dependencia total en el Padre, que él tiene una representación exacta del Padre. ¿Ok? Entonces ese lenguaje es muy importante para entender la función de Yeshua como enviado del Padre. ¿Ok? De Yeshua como enviado del Padre. Ahora, también dentro del diseño de la restauración de Israel, nos habla también de esto. Lucas 6:13. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Muy bien, entonces ahí Yeshua está asignando por primera vez a sus discípulos, ya no solamente como seguidores, sino como enviados. Enviados. Ahora, nosotros podemos entender, y ahí en otros pasajes podemos empezar a buscar, de que no solamente eran los 12 los que fueron enviados, hubieron enviados 70, por ejemplo, en otra ocasión. Pero bueno, los 12 eran los que estaban con él, porque está hablando de una restauración de diseño. Ahora, Apocalipsis 21:14, ¿qué dice? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso está bien interesante, porque esos 12 apóstoles del Cordero representan a las 12 tribus y la restauración del pueblo. Porque ¿para qué fueron enviados los apóstoles? Sino que fue para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso es lo que estaba haciendo Yeshua. Entonces, vamos a leer otros pasajes más, son 4. Alguien que diga yo por Hechos 14:14. Yo, Roe. Yo. Ah, perdón. Ok, la siguiente, Gálatas 1:19, entonces. Yo, Roy. Muy bien, Romanos 16:7. Yo. Ok, Filipenses 2:25. Listo. Filipenses Muy bien, 2:25. sí, por favor. Entonces, vamos a ver cómo también la expansión del apostolado no se quedó en los 12 del Cordero, porque los 12 del Cordero
eran la representación del diseño de restauración de Israel. Ahora, vamos a Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ok, ahí es una evidencia de que a Pablo y Bernabé, sin ser apóstoles de primera línea, por decirlo así, los 12 originales, eran considerados apóstoles también. ¿Ok? Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Adonai. Bueno, Ok. del Mesías. Mashiach, sí, de Yeshua realmente. Entonces, obviamente, ahí está hablando de la expansión hacia Jacobo. Romanos 16:7. Amén. Saluda a Adrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Mashiach. Ok, está hablando Pablo de dos apóstoles que fueron asignados antes de que él fuera asignado apóstol. Andrónico y Junias. Ok. Filipenses 2:25. Amén. Dice, también consideré necesario mandar a Epafrodito, mi hermano, compañero de trabajo y soldado, el emisario que ustedes mandaron para ocuparse de mis necesidades. Entonces, todos estos versos nos demuestran, por ejemplo, en el caso de Epafrodito, que también habían otros que habían sido enviados en esas misiones apostólicas. Entonces, lo interesante es que los primeros 12 sí o sí eran de un fundamento, por decirlo así, 100% judío, ¿verdad? Ya los demás apóstoles, inclusive Pablo, que eran de origen judío, pero ya eran judíos helenistas, ¿verdad? Ya habían nacido bajo el Imperio Romano, en diferentes regiones. Algunos ya no eran judíos del todo, eran griegos o romanos. Entonces, eso nos habla de que los primeros estaban hablando de la recuperación del diseño de Israel como pueblo. Porque en ese tiempo solamente existía el pueblo de Israel, pero representado en Judá. Pero ahora el Eterno está diciendo, no, yo quiero expandir este diseño sobre toda la dispersión que se encuentra en las naciones. Y bueno, esperamos que eso empiece a cobrar más fuerza en estos días también, como es necesario. Por otro lado, vamos a entender cuál es el modelo del apóstol enviado, ¿ok? El modelo del apóstol enviado. Dame un segundito. El modelo del apóstol enviado es como el caso de Pablo, ¿verdad? Él nos dice claramente, Pablo, apóstol, y ahora qué interesante lo dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua Mashiach, el Elohim y el Padre. Eso lo dice Gálatas 1:1. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está usando ese nombre, ¿verdad? Pablo significa pequeño. Eso es lo que está diciendo. O sea, él está reduciéndose en su ego en algún sentido para decir, yo fui enviado. Yo fui enviado no por hombres, ni por hombres, sino por el mismo Yeshua Mashiach. Y obviamente eso nos habla de su encuentro con el Mesías por la confrontación divina que él tiene. Yo creo que si Pablo lo hubiéramos conocido siendo Saulo de Tarso en este tiempo, pues nosotros mismos lo hubiéramos mandado a asesinar o algo así, ¿no? Porque era terrible. Saulo de Tarso, ¿qué era lo que andaba haciendo al inicio? ¿Recuerdan? Sí, Persiguiendo a la iglesia. a los A la cristianos. misma. Claro, en ese tiempo él andaba haciendo como alguien de ISIS, ¿verdad? Matando cristianos, matando creyentes en Yeshua, haciendo cosas terribles. Era como una especie de terrorista, ¿no? En ese sentido, vemos a Pablo ahora en una postura de reducción a sí mismo.
Por eso él dice, yo todo lo que fui, que esto, que lo otro, que títulos, que posiciones, yo solo tengo por basura hoy. Porque ahora me encuentro en esta postura de ser un enviado. Y eso es por el encuentro que él tiene con el Eterno. Yo no creo, por eso hay gente que cuestiona en el movimiento Raíces Hebreas si Pablo debemos de considerarlo como alguien que nos debe enseñar algo. Pero Pablo realmente yo no creo, a menos de que se haya vuelto loco, de que decidiera dejar todo su estatus político, social, religioso, para decir que era un apóstol de Yeshua. O sea, eso era como tirarse muy bajo, ¿no? Entonces yo no creo que Pablo lo haya hecho porque simplemente lo vio como algo agradable, no. Él lo hace porque tiene una confrontación divina con Yeshua. Y él mismo describe que se encuentra con él y le habla en lengua hebrea y le dice, ¿por qué me persigues? Y ese dato de que le diga que le habla en lengua hebrea es muy importante porque todo el mundo hablaba arameo, Yeshua habló arameo también. Pero ¿quiénes hablaban hebreo? Solo los maestros de la ley, solamente en los servicios religiosos, en el templo, en la liturgia, en los textos de la Torá que no todo el mundo tenía. Entonces, el que hablara la lengua hebrea era un erudito de la Torá. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace Yeshua? Confrontarlo en ese nivel y decirle, ¿por qué me andas persiguiendo? Y ahí tiene esa confrontación y tiene esa humillación y bueno, tiene que vivir un proceso, ¿no? Y ahí entonces él se da cuenta que hay una asignación directa. Por eso es que Pablo se le dice el apóstol de los gentiles, porque Pablo es el que entra en una función muy, muy importante de enseñar la Torá a los que no son judíos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender de Pablo. Pablo no está yéndose en contra de la Torá. De hecho, a Pablo lo acusaron de eso, inclusive cuando él estaba en su época ejerciendo el ministerio. Por eso Jacobo o Santiago lo manda a llamar y le dice, mira, aquí andan diciendo que tú estás diciendo que ya no hay que circuncidarse, que ya no hay que seguir la ley, que esto y que lo otro, ¿qué está pasando? Y él obviamente dice que no es cierto. Entonces Jacobo lo pone en una disciplina para que públicamente dé testimonio de que sí él está guardando la ley. Lo manda a hacer un voto nazareo. Entonces Pablo se tiene que rapar todo. Eso se hace en el día de Yom Kippur. Tiene que ir a presentar una ofrenda sacrificial al templo, él y con los que andaba, y pagar todo eso para dar fe pública de que él no estaba en contra de la Torá, en contra del templo y contra lo establecido por el Eterno. Eso es bien interesante porque es una evidencia de que los apóstoles de Yeshua, después de él haber resucitado, ellos seguían ofreciendo sacrificios y haciendo rituales. Y es un tema que la gente cree que porque Yeshua murió y resucitó, ya todo eso se acabó. Eso no es así. Entonces, él tiene esa comisión directa y también tiene un fruto visible, ¿verdad? Eso lo dice, si alguien quiere buscar Romanos 11:13, nos lo lee, por favor. Yo lo he. Gracias. Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, él dice, porque yo soy apóstol, ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que haga? Yo honro mi ministerio. Eso es bien interesante, muy hermoso lo que dice Pablo. Ahora, recordemos que un gentil, ¿quién es? ¿Quién es un gentil? A ver, ¿quién lo sabe? Una persona que no es directamente judío.
o hebreo. Muy bien. Ahora, ¿cuándo un gentil deja de ser gentil? Cuando se injerta. Si es en la tradición judía, el que se convertía al judaísmo. Nosotros en Yeshua ya no somos gentiles. ¿Por qué? Porque somos hechos parte del pueblo. Ya no somos ni advenedizos, ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, como lo dice Pablo. Entonces, Pablo es muy interesante lo que enseña, porque él, conociendo la ley, conociendo la Torá, conociendo la ley judía, conociendo las tradiciones, es el mejor exponente para enseñarle a los no gentiles cómo se puede hacer y lo voy a llamar así, un proceso migratorio de ser una persona de las naciones a convertirme en un ciudadano del pueblo de Israel, de la patria celestial, del reino de los cielos. Entonces él está actuando como un agente migratorio, diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que pasar por acá, y luego vas a hacer esto, porque eso es lo que te hace partícipe. Entonces yo creo que nadie de los apóstoles, por lo menos los primeros, tenía la capacidad que Pablo tenía, porque ellos eran gente que conocía judaísmo, pero no eran precisamente maestros de la Torah, no eran precisamente doctores de la ley. Pero Pablo, conociendo los dos mundos, siendo judío, pero también ciudadano romano, puede entender la ley romana, puede entender la ley judía y puede entender todo este concepto, cómo llevarlo a lo espiritual para que la gente pueda entender su adición a el reino. Entonces, vemos dos dimensiones del apostolado. Vemos la dimensión fundacional, ¿verdad? Esto habla del diseño histórico, irrepetible, que se le fue dado a los 12, y por otro lado a Pablo, que escribieron las escrituras, sentaron las bases doctrinales absolutas de la iglesia, y lo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo. Entonces ellos, como apóstoles, dejan fundamento para la Keilah mesiánica. Por otro lado, vemos la función que hoy existe también, que hoy las personas que tienen esa asignación no están al mismo nivel, obviamente, pero también la ejercen en otro nivel, que es la función vigente, la práctica, la continua, como parte del equipamiento del cuerpo, para aquellos que abren, expanden el mensaje del evangelio, que plantan congregaciones, que estructuran y expanden el reino en cada generación. Por eso es que Pablo sigue hablando de eso en Efesios 4:11, ya lo leímos, que él constituye apóstoles y a los demás ministerios para el perfeccionamiento de los santos, para que puedan ejercer la obra del ministerio. Entonces, hoy en día podemos hablar de que sí existen estas características. Entonces, ¿cuáles son los pilares de un verdadero apóstol? Las características de un verdadero enviado del Eterno. Los 7 pilares son los siguientes. Un apóstol es enviado, no por iniciativa propia, como ya lo vimos, como dice Juan 20:21, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Tiene una autoridad delegada, que es portador del poder de fuerzas espirituales sobrenaturales, como dice Mateo 10:1. Tiene una vida sacrificial, su vida es una vida de exhibición pública, no de entrega, no de glamour. Eso lo dice 1 Corintios 4:9. Por favor, busquen ustedes y lo estudian con tiempo. Y también tiene un fruto visible. La credencial no es el título, son las vidas edificadas. Yo quiero que sepa algo, la credencial de un ministro no es a la organización donde viene, ni el tamaño de su iglesia, ni cuántos seguidores tiene en redes sociales. La credencial de un ministro es cuántos discípulos puede perfeccionar. Entonces, si tú ves en un diseño de una iglesia, a ver, y digo esto con mucho respeto, pero hay congregaciones que si el pastor hoy no está,
o fallece, pues no hay nadie que lo sustituya. Y la iglesia pierde su línea, pierde la visión, pierde diseño. Y de repente puede hasta llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque el verdadero ministro se conoce por los discípulos que puede perfeccionar. Eso quiere decir que va a levantar a otros, no para que le sirvan a él, no para que le sirvan a la iglesia, no para que cumplan su sueño de seguir creciendo la iglesia, sino para que hagan lo que él hace, tal vez aún mejor, si es posible. Eso es lo que tiene que ser verdaderamente la credencial de un verdadero ministro en ese sentido, que hace la voluntad del Padre y funciona como tiene que funcionar. Entonces, ese es el fruto visible, y de hecho Pablo dice en 1 Corintios 9:2, o sea, mis cartas de representación, mis atestados son ustedes a los que yo he servido, ustedes a los que yo he formado, ustedes a los que yo he enseñado. También están las señales espirituales, hay respaldo divino a través de intervención sobrenatural. Ahí nos enseña eso en los pasajes de 2 Corintios 12:2, Hechos 5:12. Establece fundamentos, funciona como un perito arquitecto que ordena, da estructura, permitiendo que otros edifiquen encima. Es decir, un apóstol no es aquel que anda llenando eventos. Al apóstol verdadero no le interesa eso. Un apóstol verdadero lo que le interesa es ir a un lugar donde hay que abrir zanja, hay que empezar a meter la pala, el pico, el asadón, y echar un cimiento para que se levante algo nuevo. Eso es lo que hace un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque también el apóstol tiene una mentalidad de reino. Piensa en términos de territorios, de expansión global, no solamente en congregaciones locales o reinos personales. Por ejemplo, normalmente un apóstol no va a ser el líder de una mega iglesia. ¿Por qué? Porque no está centrado en su propia congregación. Él está pensando cómo se expande el reino a través de lo que el Eterno ha puesto en sus manos. Entonces, así es como funciona el ministerio del apóstol. Y tiene por eso también una capacidad de tener inspección de la obra. Advierte bíblicamente a los que están funcionando en el ministerio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Mashiach, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está advirtiendo a la iglesia en Corinto acerca de los falsos ministerios. Es decir, un verdadero apóstol desnuda al que es falso, desnuda al que no opera bien en las cosas del reino y lo único que está haciendo es buscando almas para sí mismo. Entonces, eso hace un apóstol. Apocalipsis 2:2 se le dice a una iglesia, ¿has probado los que dicen ser apóstoles? No lo son, los has hallado mentirosos. Entonces, eso tiene un principio de discernimiento que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque no todo el que se hace llamar apóstol lo es. Tiene que tener prueba y verificación del fruto. Hoy, lamentablemente, se volvió de moda el ser el apóstol tal, el apóstol fulano, como si fuera el CEO de la Coca-Cola a nivel internacional. Entonces, la gente lo que anda buscando son puestos, funciones realmente donde todo es rimbombante, pero eso no es ser un apóstol. Eso no es la evidencia de que alguien es un apóstol. ¿Ok? Entonces, tenemos que comprender, amados, que el discernimiento es clave en esto. ¿Y cómo podemos reconocer ese ministerio hoy? Bueno, el enviado auténtico tiene su origen en que tiene envío comprobable, es reconocido por otros. En el caso del fraudulento, se autonombra o es impulsado por el deseo personal. El impacto del auténtico es que deja fruto real, iglesias plantadas, vidas transformadas, sistemas ordenados. El impacto del fraudulento es que deja solo palabras, carisma y promesas vacías. En la estructura,
es un perito arquitecto, el auténtico, que construye, une, edifica. El fraudulento divide estructuras existentes para llevarse seguidores. El enviado auténtico tiene una motivación, el ADN del reino. Camina en sacrificio, en la cruz, busca la expansión territorial. El fraudulento está motivado por su ego, busca la fama, púlpito como plataforma personal. En el caso del auténtico, tiene una dirección de traer claridad espiritual, define tiempos, estaciones, movimientos. Y en el caso del fraudulento, trae confusión, tiene dependencia tóxica, tiene manipulación. Entonces, esto nos lleva a entender, amados, que el apostolado no es un título, es una función de diseño. El problema de nuestra generación no es la falta de dones, es la falta del envío auténtico, es la falta de reconocer los verdaderos ministerios. Todos en el cuerpo somos enviados, todos tenemos una misión, pero no todos operamos en la misma función arquitectónica del apostolado. Y el diseño del Eterno exige volver al origen para representar la agenda del Padre y no la nuestra. Yo tuve que desligarme de una organización porque empezaron a decirnos que nosotros teníamos que funcionar como una franquicia. Y yo dije, a ver, esto no es el Oxxo de la esquina, ¿no? Esto es un llamado del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que no calzaba dentro del diseño del Oxxo, ¿verdad? Porque no se vestía igual, no hablaba igual y pensaba igual, pues no se le daba mucho valor. Y yo me opuse a esas cosas y bueno, me trajo problemas por otros temas también y por eso ya no estoy ahí. Pero la realidad es que el apostolado tiene que traer regulación sobre estas cosas en un orden divino, en un orden como tiene que ser. Porque esto nos habla de cualquier cosa y nosotros estamos en una generación, y quiero cerrar con esto, donde el Padre está restaurando el entendimiento de un Sheliach, no para exaltar hombres, sino para activar las misiones del reino. Y tenemos que pedirle al Padre que nos haga fieles a esa misión, que no representemos nuestra propia agenda ni nuestros propios intereses, sino el corazón que Él tiene. Porque sí, en las naciones hay muchos que tienen que reconocer que Yeshua es en el cual hay salvación. Eso es importante. Y tenemos que tener esa pasión. Pero lamentablemente sí se han hecho cosas muy atroces y no podemos nosotros repetir esa historia. Entonces, que el Eterno nos haga fieles en el llamado que tiene para nuestra vida y que podamos verdaderamente, amados, servirles con excelencia en todas las cosas a nuestro Padre. Que el Eterno nos dé fuerza para hacer las cosas para honra y gloria de su nombre. Amén. Amén.